Aseguramos que el programa fuera realmente un esfuerzo nacional, pero los recursos nacionales no eran suficientes. Entonces hicimos una apelación al mundo, apelación que fue rubricada, apoyada por la UNESCO a través de su director general, Amadou Matarembo, quien hizo desde París un llamamiento al mundo para que apoyara nuestra cruzada. La respuesta fue muy eficaz, porque no solamente recibimos la ayuda en dinero, en materiales, sino que también en maestros. Así participaron en esta cruzada 1.200 maestros cubanos y de muchas partes del mundo, organizados en una brigada internacional. Además recibimos materiales de distintos países. Austria nos envió, la República Democrática Alemana, la República Federal de Alemania, muchas organizaciones. Cabe mencionar, por ejemplo, las 50.000 lámparas de gas que nos enviaron los sindicatos del Partido Socialdemócrata de Suecia, en virtud de un... Porque ustedes se han ganado con su ejemplo, con su abnegación en esta batalla por la alfabetización, un puesto en la historia. Nuestra dirección nacional ha decidido que mata todo, incluyendo al MOA, incluyendo a todos los jóvenes que participaron en esta gran batalla, pasen desde este instante a ser integrantes de la Juventud Sandinista 19 de julio. Hasta que... ¡Mantengan ese puño en alto para jurar cumplir con la sagrada tarea de alfabetizar a nuestro pueblo después de haber cumplido con el deber que nos señaló nuestra revolución! Se preparen políticamente, se preparen ideológicamente y sean quienes conduzcan hasta el infinito el poder popular dentro del proceso revolucionario nicaragüense. Este primer Congreso Nacional de la Alfabetización lleva el nombre de Georgino Andrade Rivera, vilmente asesinado por la contrarrevolución. En el nombre del compañero Georgino, queremos resumir a todos los compañeros que en una forma u otra han encontrado la muerte en esta nuestra segunda guerra de liberación. Se transforma en escuelas, se transforma en viviendas, se transforma en salud, se transforma también en fusiles, se transforma también en balas para la defensa de la revolución sandinista. La educación que recibíamos era muy influenciada por la revolución. O sea, los libros de texto de español, de matemáticas, de historia, todo el contenido de ellos era muy basado en los héroes de la revolución, en la historia de la revolución, en las actividades que se estaban haciendo dentro de la revolución. Sí, todo era la revolución. O sea, me acuerdo desde el kinder que cantábamos el himno de Nicaragua, el himno del FSLN y el himno de Francia, porque estudiaba en un colegio francés. Y mi trabajo en Washington consistía principalmente, como embajador, ir a gestionar al Congreso con los senadores y los representantes que no aprobaran los proyectos de ley para darle ayuda financiera a la contrarrevolución. Después de haber cumplido con el deber que nos señaló nuestra revolución. During the Somoza dictatorship, there were in Nicaragua only two political parties, the liberals and the conservative. In fact, the Somocistas and the anti-Somocistas. Then there was a new political party, the Social Christian Party,
Now we have in Nicaragua 7 legal political parties that participated in the elections in our last presidential election on November 4th, 1984. 7 political parties participated. And this election were observed by many international groups. From the United States, there was a group from LASA. LASA is the Latin American Studies Association, Latin American Scholars Studies Association. It's the most respected association of professors in the United States specialized in Latin America. They sent to Nicaragua a delegation and they prepared a report. And in this report, they said that our elections were really honest, fair, and legal, and that President Ortega was elected by a popular vote by 67% of the popular votes. En videos anteriores noté que muchos en los comentarios decía que no mostraba pruebas. Pues ahí tienen parte de esas pruebas de lo que muchos de ustedes vivieron en los 80. Obviamente todos los que dicen que mostremos pruebas son sandinistas que le quieren lavar la cara, le quieren blanquear la imagen ahora a Tunerman. Y son sandinistas supuestamente reconvertidos a azul y blancos. Yo siempre he tenido esta teoría, que los sandinistas en el 2018 no dejaron de ser sandinistas, y los sandinistas en el 90, cuando cae la dictadura sandinista de los 80, tampoco dejaron de ser sandinistas, solo mutaron, solo se fueron por otra corriente más suave del sandinismo, pero al final todos los sandinistas o supuestos sandinistas disidentes o supuestos sandinistas reconvertidos siempre convergen en el mismo camino, y es que blanquean a todas sus figuras de los 80, los tratan de convertir en santos. Todos tienen eso en común. Y vean, Tunerman aquí de último decía que había democracia en Nicaragua en los 80. Imagínense qué aberración. Eso lo decía cuando fue embajador en Washington. Cuando fue embajador sandinista en Washington. Eso era lo que él iba a decir en sus discursos. Y se murió este anciano y siguió defendiendo que en Nicaragua en los 80 había democracia. Él decía democracia con sus defectos, con muchos defectos, pero era mejor que lo que existía con Somoza. Esas son las aberraciones que tenemos que combatir. También toda esa maquinaria de adoctrinamiento y de lavado de cerebros, porque eso fue lo que hubo en los 80, el cerebro detrás de toda esa maquinaria monstruosa de educación que lavó cerebros fue Carlos Tunerman. Él fue uno de los principales arquitectos del adoctrinamiento. Él mismo dice en sus memorias, en sus libros, que se levantaba a las 4 de la mañana y se dormía hasta las 9, 10 de la noche, porque todo lo que pasaba en el Ministerio de Educación, mientras él fue ministro de Educación del 79 al 84, todo pasaba por sus manos. Es decir, él no fue un simple pasapapeles o no fue simplemente un espectador. Él fue el monstruo detrás de todo esto. Y oigan, durante 11 años él le sirvió a la dictadura. Increíblemente, él vio pasar muchas atrocidades en los 80 y no se tiró del barco. ¿Por qué justamente se tiró en los 90? ¿Por qué no decidió tirarse en los 80, en el 83, en el 84, aún cuando lo quitan ministro de Educación y lo que hizo fue irse de embajador a Estados Unidos? Es decir, si a él lo hubieran dejado como ministro de Educación, él hubiera seguido lavando cerebros. Vean, él, aunque les dije en el otro video, aunque nunca disparó un arma, sí fue cómplice porque vio todos esos delitos, todos esos crímenes y cayó, guardó silencio, fue cómplice por omisión. Él fue cómplice de la piñata, él fue cómplice de la Navidad Roja, fue cómplice de la censura a la libertad de expresión.
Él vio todo eso y no hizo nada. ¿Qué podía hacer? Bueno, desertar del sandinismo. ¿Y por qué no lo hizo? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta es que él era un monstruo en el fondo. Lo único que se revestía del intelectual, del académico y el erudito para no demostrar su verdadera cara. Después ahí vieron el video que el adoctrinamiento, como no lo podían hacer los maestros nicaragüenses, no tenían esa experiencia, ese tacto con los niños, pues mandaron a traer profesores cubanos. Los cubanos fueron también los ejecutores de ese lavado de cerebros que se hizo a la juventud. El adoctrinamiento y lavado de cerebros, se escucharon ahí a la muchacha, iba desde cantar el himno de los sandinistas de la revolución hasta usar las campañas de alfabetización como arma política. Ahí escucharon al mancucho. Entonces, para los que defienden esta alfabetización que solo se andaba enseñando a leer y escribir, no, la alfabetización se ocupó como un arma política. Y Tunerman lo sabía perfectamente. Él vio cómo gracias al servicio militar obligatorio, miles de jóvenes murieron en la montaña. Y no dijo nada. Nunca criticó a la dirigencia, a los pseudocomandantes, al trompudo y al mancucho. Nunca los criticó mientras estuvo la dictadura en los 80. Fue fácil hacerlo después cuando cae la dictadura, pero lo tuvo que haber hecho mientras él tenía cargos de poder, porque sí tuvo cargo de poder en los 80. Él siguió apoyando a esta revolución sanguinaria sandinista. También vean que a partir del 90 él se dedica a tratar de blanquear su imagen. Lamentablemente tuvo éxito. Por eso es que debemos de combatir el lavado de cerebros. Esa es la nueva cultura política que debemos crear. No más impunidad, no más amnistía, no más borrón y cuenta nueva. El adoctrinamiento de los 80 lamentablemente se está reflejando en muchos de los que ven estos videos y quieren santificar a este criminal. Él fue el mayor destructor de la educación de Nicaragua en toda su historia. Si no el mayor, está entre los 2 o los 3 destructores de nuestra educación, que gracias a eso es que seguimos siendo un país miserable en la actualidad. Además, ¿por qué creen que Ortega aborrece a Sergio Ramírez, que era uña y mugre con él, pero nunca atacó y nunca aborreció a Carlos Tunerman? Háganse esas preguntas. ¿Por qué creen que Ortega nunca llamó traidora a Tunerman? ¿Por qué creen que Ortega quería a Tunerman en el diálogo nacional y vetó ese diálogo a Sergio Ramírez, a Yoconda Belli, a Dora María Telles, a Víctor Hugo Tinoco, a Hugo Torres, a Enrique Sáenz, a todos esos sandinistas ochenteros que en algún momento lo apoyaron? Pero casualmente él no vetó a Carlos Tunerman, sino que le dio su visto bueno. Después vámonos a los hechos. Tunerman apoyó el sandinismo a que llegara al poder y le dio su visto bueno, que se usaran las armas para derrocar a Somoza. Estaba de acuerdo en eso. Entonces, ¿por qué no apoyó en el 2018 a que la oposición tenía todo el derecho de defenderse usando las armas y no solo con huleras y piedras o morteros? Háganse esas preguntas. ¿Por qué con Somoza sí y con los sandinistas en el 2018 no? Fue uno de los mayores promotores de la estafa de la lucha no violenta, que al único que le ha beneficiado la lucha no violenta es a los sandinistas. Los hechos dicen que Tunerman cumplió con la misión que Ortega le encomendó en el 2018 y fue torpedear las protestas y simular un falso diálogo. Ese fue su último servicio a la revolución sandinista nefasta. Los mismos que están haciendo hoy con Tunerman, lamentablemente lo van a hacer con otros delincuentes sandinistas cuando mueran estos, como Carlos Mejiga Godoy, Sergio Ramírez, Dora María Telles, Víctor Hugo Tinoco, Yoconda Belli. Vean, es hora de dejar atrás ese adoctrinamiento sandinistas y quitarnos, o en este caso, que se quiten ese chip los que siguen enclochados en santificar a estos delincuentes. Bueno, muchas gracias, suscríbanse, compartan y hasta la próxima.